COVID-19 y vulneración de derechos humanos. La adopción de las diferentes medidas adoptadas en el marco de la pandemia de la COVID-19, si bien han tenido efectos positivos en la contención de la enfermedad, también han impactado en el ejercicio de los derechos de las personas en muchos ámbitos de su vida. En muchas ocasiones, las medidas decretadas, lejos de tener como objetivo la salvaguarda de la salud pública, han sido instrumentalizadas con el fin de perseguir a la oposición política, censurar voces críticas o vulnerar derechos de colectivos específicos. Censura a la libertad de expresión. 83 países restringieron derechos de libertad de expresión o reunión, mientras que únicamente 44 de ellos declararon el estado de emergencia, tal y como exige el derecho internacional. En diferentes países, las nuevas leyes decretadas en el marco de la pandemia han servido para silenciar a la oposición y a los medios independientes que han cuestionado la respuesta gubernamental a la pandemia de la COVID-19. En 24 países aproximadamente se han promulgado estos tipos de legislaciones imprecisas que criminalizan la información no autorizada sobre la COVID-19 y en al menos 51 países las autoridades han utilizado estas nuevas leyes o leyes previas para detener y procesar a las personas que han cuestionado las respuestas frente a la pandemia. Vulneración de derechos políticos y civiles. La pandemia ha impactado profundamente en la calidad democrática de todo el mundo. Se ha reducido la participación ciudadana, han habido elecciones menos transparentes, se han generado mandatos inconstitucionales de gobiernos en algunos lugares del mundo, ha habido represión a la oposición. En algunos lugares también se han cerrado órganos gubernamentales como parlamentos, cortes, incluso tribunales de justicia que han restringido los derechos políticos de la ciudadanía. Represión y violencia en la implementación de las medidas excepcionales. En al menos 60 países, las autoridades han aprovechado el marco de excepción para adoptar medidas punitivas y coercitivas que han generado violaciones a los derechos humanos, como detenciones y reclusiones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza, tortura y otros maltratos, desalojos forzosos, expulsión ilegal de personas refugiadas y trabajadoras migrantes y actuación policial discriminatoria. Las fuerzas de seguridad de al menos 18 países han sido denunciadas por utilizar un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, blogueros o periodistas. En algunos otros contextos se han prohibido o dispersado manifestaciones de manera arbitraria que han cuestionado la respuesta gubernamental a la COVID-19. Entre marzo del 2020 y octubre del 2021 se produjeron 2.210 muertes ocasionadas por las fuerzas de seguridad ante manifestantes, las cuales se concentraron en países como Myanmar, con 612 muertes asociadas, Etiopía, 218, República Democrática del Congo, 133, Colombia, 124, Nigeria, 122, Uganda, 82, Guinea, 69 o Venezuela, con 66 muertos. Desigualdad y represión de regiones y colectivos vulnerables. La pandemia ha intensificado y profundizado las dinámicas de acaparación por Occidente, alejando la justicia global y la solidaridad. Este hecho se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, con el acceso inequitativo que ha habido a los suministros médicos y material de protección, que ha amplificado la vulnerabilidad y la dependencia de las sociedades del sur global frente al norte. En algunos países, las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad se han decretado de manera arbitraria contra colectivos específicos. Los cierres fronterizos han ampliado la vulnerabilidad de las personas migrantes, que han quedado atrapadas en terceros países y no contaban con la atención sanitaria adecuada. El cierre de las fronteras también ha modificado las rutas migratorias hacia rutas más peligrosas. Aumento de las desigualdades basadas en el género. 47 millones de mujeres y niñas han sido empujadas a la pobreza extrema desde la declaración de la pandemia y 740 millones de mujeres que trabajan en la mal llamada economía informal vieron una disminución de sus ingresos del 60% durante el primer mes de la pandemia. En algunos países se ha reportado un aumento de hasta un 33% de la violencia doméstica, estimando unos 31 millones de casos adicionales de violencia de género en todo el mundo a causa del confinamiento. Si bien al inicio de la pandemia algunas voces sostenían que la crisis podía representar una oportunidad para reconstruir valores como la solidaridad o el apoyo mutuo, la realidad ha sido bien diferente. Toca seguir trabajando para revertir la regresión padecida en materia de derechos humanos, defender a quien defiende, denunciar la vulneración de derechos y reconstruir comunidades y modos de vida.
o en palabras de Naomi Klein, hacer acopio de resistencias para prepararnos para el siguiente shock.